No sé si en este canal he definido o expuesto mi definición sobre derechos humanos, porque en los factores de riesgo se establece que el Estado debe respetar los derechos humanos como es propio en un Estado de Derecho y en una cultura de legalidad. La ley de adolescentes en materia de factores de riesgo considera que en todos los aspectos de la prevención social de la violencia y la delincuencia se deben respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales en la materia y las leyes aplicables. Asimismo, se deberá fomentar una cultura de legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. Me gustaría que nos fijáramos en un detalle importante. El legislador secundario y muchas veces el, el órgano jurisdiccional confunden lo que son derechos humanos como normas a derechos humanos como principios y reglas o valores superiores del ordenamiento jurídico. Cualquier experto en derechos humanos sabe que los derechos humanos en definitiva, como protección de las libertades de las personas humanas, exigen seguir líneas de valores superiores del ordenamiento. Lógicamente, si no entendemos que la vida es un valor superior, no nos importa violar la vida a través del aborto o a través de la eutanasia. Un problema enorme cuando la Suprema Corte de Justicia no vive con una teoría de los derechos humanos, sino que considera que los derechos humanos son normas. Y así lo tenemos que entender de la lectura. Respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales en la materia y las leyes aplicables. Hay, perdón que use la palabra ignorancia, pero los derechos humanos sin una teoría de los derechos humanos terminan siendo normas o derechos reconocidos que pueden ser o pueden no ser que estén coherentes con los valores superiores del ordenamiento jurídico. Esto es muy importante cuando nosotros hablamos de derechos humanos. No ignoro y no podemos ignorar que México es muy joven en derechos humanos desde el derecho internacional con su reforma apenas de este siglo en el 2011. No olvido que hay una tendencia de la Suprema Corte a citar los derechos humanos copiando la norma que hace referencia al derecho humano, pero que no hay una filosofía del sistema. No ignoro que puedan darse, como se están dando, contradicciones entre lo que es un derecho humano y una decisión jurisdiccional. No ignoro que la Suprema Corte de Justicia socapa de proteger los derechos humanos, viola los derechos humanos. Por ejemplo, veamos la realidad de que la mujer tiene derecho a abortar porque es un derecho humano, sin reconocer el derecho a la vida del neonato. La mujer que vive con otra mujer tiene derecho a adoptar una hija sin darse cuenta y cuáles son los derechos de la hija. El varón casado con otro varón que quiera adoptar tiene derecho a adoptar. Pero ¿y cuál es el derecho humano del hijo? Y así podríamos ir sacando horas y horas de jurisprudencia, horas y horas de análisis de la contradicción entre los valores superiores de la Constitución Política Mexicana y la forma en que el legislador secundario y la forma en que la Suprema Corte de Justicia resuelve
protegiendo los derechos humanos, llenándose de vanidad, de soberbia, de orgullo, de su protección de los derechos humanos sin darse cuenta que lo que está haciendo es contradiciendo los derechos mismos porque los está contradiciendo contra valores superiores del ordenamiento, del pensamiento, de lo que los sociólogos hablan de la idiosincrasia de un país como es México. Y a veces citamos las normas internacionales de los derechos humanos con prioridad. En algún momento yo, analizando la jurisprudencia mexicana, decía cómo la Suprema Corte cita más la norma internacional que la norma nacional, sin darse cuenta que está en la Constitución política, porque hay mucha ignorancia en la teoría de los derechos humanos, hay una violación constante de los derechos humanos. Y con especial pena, disculpen, hay unas decisiones tan contradictorias que lo único que hacen en vez de proteger derechos humanos, socapa de la protección de los derechos humanos es violar los derechos humanos. Estoy pensando en los niños, en las niñas, en los adolescentes sometidos a proceso por el derecho penal. Estoy pensando en el daño que estamos haciendo y cómo nosotros como jueces nos sentimos o nos creemos con el derecho de juzgar cuando nosotros hemos producido la razón de lo que estamos juzgando. Muchas gracias.